¿Cómo va? ¿Esperando la primavera ya? Sí, por Dios, no quiero más frío. Y bueno, chicos, es parte de todo el cambio que tenemos, ¿no? O sea, es bueno que tenemos las 4 estaciones. A ver, no soy tampoco muy amante del invierno, pero bueno. A ver, lo podemos. Se ve ahí el primer slide, ¿no? Sí, Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por la asistencia por allá. Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto eh, ciclo y división celular, el primer tema que vimos, ¿cierto? Después, eso nos facilitó poder acceder a lo que y entender lo que es genética mendeliana y sus extensiones, ¿no? Y cómo el material genético se organiza en cromosomas para poderse dividir. ¿No? También vimos cómo se organiza el material genético en el núcleo interfásico cuando la célula está por dividirse. ¿No? eh, la estructura de lo que es un gen, recuerden las dos partes fundamentales, la parte regulatoria y la parte estructural, la diferencia entre un gen eucariota y procariota, cómo se empaqueta en el núcleo de una célula interfásica el material genético, que es la cromatina. Esa cromatina, en el momento que la célula se va a dividir, se empaqueta más para formar cromosomas y poder dividirse. ¿Qué más vimos? Y después iniciamos con lo que es duplicación del material genético, que ocurre en la interfase, en la fase S, llamada replicación del ADN. Se replica y luego, cuando la célula necesita, se expresan ciertos genes. Esos genes se expresan a través del proceso de síntesis de RNA llamada transcripción. En la célula procariota ocurre todo en el mismo compartimento, mientras que en la célula eucariota ocurre en el núcleo. Una vez que está maduro, una vez que está sintetizado como RNA transcripto primario, o heterogéneo nuclear o inmaduro, se procesa y es exportado. En el citoplasma se lleva a cabo la traducción, en el caso de células eucariotas, y consiste en la síntesis de un polipéptido. Entonces, ustedes imagínense, si hay alteraciones a nivel material genético, ¿qué pasaría con el mensaje, con el polipéptido? Y ni qué hablar después. O sea, si ese polipéptido es una enzima, ¿qué pasaría? Entonces, el tema de hoy es alteración de la estructura y la composición del ADN. Eso se refiere a cambios en la secuencia de ADN, o en la composición. Corresponde al capítulo 18 del PIRS, corresponde al tema 10. Entonces, nos proponemos en esta clase entender las principales causas y mecanismos de la alteración del material genético, por la importancia que tiene dado un fenotipo. Los principales mecanismos de reparación del ADN, obviamente que siempre se están ocurriendo daños a nivel ADN. ¿Cómo determinar el daño al material genético? ¿Cuáles son las consecuencias fenotípicas de la no reparación del ADN genómico o de alguna organela como las mitocondrias o los cloroplastos, en el caso de células vegetales? Y conocer el significado de los transposones. Los transposones son los genes saltarines, genes que saltan de un lugar a otro en el genoma. Entonces, esos temitas son los que vamos a ir viendo hoy, que obviamente un transposón que salta de un lugar, imagínense un transposón que salta de un lugar del genoma a una parte regulatoria de un gen. ¿Qué consecuencias puede tener? Se pegó ese transposón justo en la parte promotora de un gen. Puede afectar un montón la expresión de ese gen. Bien. Entonces recuerden que todo cambio a nivel secuencia nucleotídica del DNA se ve reflejada en un cambio en la secuencia nucleotídica y en los codones de los ARN mensajeros, supongamos, los ARN mensajeros. Esta secuencia de nucleótidos determina una secuencia de aminoácidos. Imagínense si ese aminoácido que ha cambiado
está en el sitio activo de una enzima o en el sitio de unión de un receptor a su ligando, ¿m? O de un canal iónico. Eso puede afectar, obviamente, si es en el sitio activo de una enzima, la producción de un metabolito, que podría ser un pigmento. Y ahora el pigmento no va a aparecer. En lugar de tener una semilla de color roja, ahora la va a tener de color blanco, porque no está el pigmento. ¿Mm? Algo así. ¿Mm? Entonces, todo aquello que afecte la secuencia de nucleótidos a nivel genómico, obviamente afectará el fenotipo. Algunas veces no, pero vamos a ver por qué. Bien. ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones son cambios en la secuencia de nucleótidos. A diferencia de los cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos recuerdan que son cambios en la composición de la cromatina, que son esas metilaciones, acetilaciones, que la vamos a repasar bien en lo que es regulación de la expresión génica en eucariotas. Son cambios que incluyen acetilación y metilación. Esos son cambios epigenéticos. En cambio, las mutaciones son cambios en la secuencia nucleotídica. Cambio un nucleótido por otro, cambia el mensaje. Estas mutaciones pueden ser dañinas o no, y además pueden afectar obviamente la evolución a la larga, y también es importante la adaptación de los organismos y especies a su ambiente. Entonces, es una de las, digamos, las mutaciones han ayudado mucho a explicar la teoría de Darwin y también la teoría de evolución de las especies, ¿eh? Cómo se iban las especies adaptando a su ambiente. Entonces, una mutación, un cambio en la secuencia de nucleótidos a nivel ADN. La alteración puede ser irreparable en la molécula de ADN o puede también ser transmitida a la descendencia. Obviamente, si hay un cambio a nivel ADN, hay un cambio en los polipéptidos codificados. Por lo tanto, estas mutaciones pueden ser neutras, sin ningún efecto, pueden ser perjudiciales y a veces son beneficiosas. Beneficiosas, obviamente, que están ligadas a la capacidad de sobrevivencia de un organismo, de algún organismo. ¿Cuáles son las causas de las mutaciones? ¿Por qué se producen? Bueno, hay causas naturales e inducidas. Las causas naturales se producen bajo condiciones normales y dependen mucho de las fallas que puede haber durante el proceso normal de replicación del ADN. Imagínense ustedes si la polimerasa, encargada de copiar de una forma exacta una, una, eh, una cadena molde de DNA en una cadena hija, si se equivoca, ¿m? Ese cambio después va a ir en las células hijas. ¿M? Entonces, estas mutaciones naturales se producen bajo condiciones normales y son la base de la evolución y ocurren durante la replicación del ADN. Por fallas. Siempre no es nada exacto. En cambio, las inducidas son producidas por un agente que produce mutaciones. Esos agentes que producen mutaciones se llaman agentes mutagénicos. Cambio génico que genera un cambio a nivel material genético. Esos agentes mutagénicos pueden ser de diferentes tipos. Agentes físicos, como por ejemplo las radiaciones, agentes físicos químicos, como sustancias como aditivos alimenticios o algunos tóxicos ambientales, y agentes biológicos, como por ejemplo algunas bacterias y virus. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces recuerden eso, las causas pueden ser naturales o inducidas. Entonces dijimos, los agentes mutagénicos pueden ser químicos, fíjense la cantidad de fuentes para agentes mutagénicos que hay a nivel farmacológico, algunos suplementos alimenticios. Sobre todo, fíjense, todos estos agentes químicos son muy parecidos a las bases. Entonces confunden a la polimerasa que tiene que ir poniendo nucleótido tras nucleótido
otro agente. Esa es la base de la mutación en realidad. La polimerasa, en lugar de colocar un nucleótido verdadero, un deoxinucleótido verdadero, coloca algo parecido. Entonces, casi todo este tipo de agentes mutagénicos tienen una estructura muy similar a las bases, a los nucleótidos. Entonces incluye análogos de base, agentes quelantes que modifican a las bases, agentes intercalantes. Esto lleva a modificación en los nucleótidos, en realidad. Radiación, como por ejemplo la radiación solar, cierto tipo de longitudes de onda de algunas radiaciones, especialmente la radiación ultravioleta de tipo A, residuos radiactivos, todo este tipo de, y sobre todo residuos. En cuanto a agentes biológicos que pueden producir mutaciones, tenemos, por ejemplo, algunas bacterias y algunos virus. Bacterias, ustedes habrán escuchado por microbiología seguramente, el caso del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori o Campylobacter es una bacteria que produce transformación de las células del epitelio intestinal, del revestimiento del estómago. Produce úlceras, esas bacterias luego producen mutaciones en células de la pared gástrica y producen transformación celular. Una vez que la célula se transforma, empieza el crecimiento tumoral. Una célula transformada que escapó a todos los mecanismos de vigilancia, empieza a proliferar y formar un tumor. Virus, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Este virus se transmite a través de transmisión sexual, produce cambios a nivel genético en las células del cuello uterino, produce transformación celular y en la mayor parte de los casos, en el caso de las mujeres, lleva a cáncer uterino y cuando se da cuenta ahí está. Virus del papiloma humano. Algunos ejemplos. ¿Cómo las clasificamos entonces las mutaciones? Bueno, hay varios criterios. Según las células afectadas, las mutaciones pueden afectar a las células germinales o a las células somáticas. Si afecta a las células germinales, por ejemplo, espermatozoides u óvulos, ¿qué puede pasar? ¿Qué se imagina? Y que se transmita la descendencia. Entonces esa mutación va a ser transmitida a la descendencia. ¿Y qué pasa si afecta a una célula somática? A cualquier célula de nuestro cuerpo que no sea una célula germinal. Y capaz que hay una falla como en algún tejido o algo así, pero no, o sea, como que no puedes asegurar del todo que se lo pasas a tu descendencia. Por ahí vamos. Entonces, imagínense usted una célula somática, cualquier célula de nuestro cuerpo que ha sufrido una mutación, un cambio a nivel genético. Esa célula somática puede ver afectados sus mecanismos de regulación en cuanto a proliferación. Entonces, esa célula dañada puede ver alterado su ciclo celular y empezar a proliferar de una forma desmedida para formar una masa de células iguales, llamado un tumor. Entonces, normalmente, si estas mutaciones ocurren en células germinales, se transmiten a la descendencia. Si ocurren en células somáticas y no son reparadas, puede llevar a formación de un tumor, cáncer. Tanto en lo que hace a animales o plantas. ¿Estamos con eso? Cáncer, descendencia. Según su efecto, lo que vimos hace un rato, que pueden ser perjudiciales, neutras o beneficiosas. Según su origen, dijimos que pueden ser espontáneas o naturales, o provocadas o inducidas por agentes mutagénicos. Bien, pero la clasificación que vamos a usar nosotros es esta, según la extensión del daño al material genético. Entonces, basado en esto, vamos a clasificar a las mutaciones en mutaciones génicas, también se llaman puntuales o moleculares, mutaciones cromosómicas o estructurales, le falta un pedacito o le sobra un pedacito, algún cromosoma, y mutaciones genómicas, donde ya hay variación en el número de algunos de los cromosomas o en todo, o se duplica, en lugar de tener 2N de ser diploides,
son triploides, tetraploides, etc. Entonces, según la extensión del daño al material genético, las mutaciones pueden ser génicas, puntuales, porque varía en una base o en un nucleótido. Se adicionó, se delecionó algún nucleótido, cambió una base por otra. Cromosómicas, le falta una partecita, hay una deleción, hay una inserción, hay una duplicación, hay una inversión. O genómica, varía el número de alguno de los cromosomas o todo el set de cromosomas. Por ejemplo, que haya un cromosoma de más, en lugar de haber un par 21, hay un cromosoma de más 21. En lugar de haber dos cromosomas 21, hay tres cromosomas 21. Bueno, veamos de acuerdo a esto, según la extensión del material genético afectado. Bien, empecemos por las primeras, las mutaciones génicas. También se llaman mutaciones puntuales, moleculares o nucleotídicas, porque afectan justamente a nivel nucleótido. Si estas mutaciones génicas pueden ser a nivel base o a nivel nucleótidos. A nivel base, estas mutaciones pueden ser transiciones o transversiones. Las transiciones quiere decir que cambiamos una base púrica por una púrica o una pirimidínica por una pirimidínica. En lugar de haber una citosina, hay una timina. Por ejemplo, pirimidínica por pirimidínica. O una púrica, en lugar de haber una adenina, hay una guanina. Y las transversiones es a la inversa, es decir, que cambia una base púrica por una pirimidínica. En este caso, recuerden que las bases púricas son dos heterociclos y las pirimidínicas un solo heterociclo. Entonces, la estructura obviamente del DNA puede ser más afectada en el caso de las transversiones, porque cambiamos una base púrica por una pirimidínica o a la inversa. En cambio, las mutaciones génicas a nivel nucleótidos, cambia todo el nucleótido, no solamente la base. Acá cambia todo el nucleótido y estas incluyen adiciones, se incluye un nucleótido más, o deleciones, se elimina un nucleótido. Entonces, fíjense, acá tenemos lo normal, la adición, de un nucleótido o la deleción de uno. Entonces, las mutaciones génicas a nivel base pueden ser transiciones o transversiones. A nivel nucleótido pueden adicionarse nucleótidos o delecionarse. Algunos ejemplos. Bueno, esto. ¿Cómo es posible que aparezcan ese tipo de alteraciones? Obviamente que esas transiciones o transversiones o adiciones de lesiones se deben a fallas en los mecanismos de la polimerasa que incluye, porque ella es la que incluye o no lo coloca. Bien, esto se debe a modificaciones de tipo químico a nivel bases nitrogenadas, y acá tenemos la guanina, a través del proceso de alquilación, eso sería el gas mostaza, se incluye un grupo alquilo, cambia este grupo funcional y le incluye un alquilo. Esto lleva a que en lugar de la guanina asociar, ligarse con la citosina, formando los tres enlaces, ahora se conoce a la timina. Entonces, en este caso, cambio una G por una T. Entonces, hay un cambio, una C por una A. Entonces, en este caso, hay un cambio en el apareamiento de bases. ¿Por qué? Porque la polimerasa se confunde justamente por esta modificación. En este caso, la citosina expuesta al ácido nitroso produce desaminación. Se elimina este grupo amino y por lo tanto ahora se une a otra base. Entonces también tenemos que en lugar de formar tres enlaces con la guanina, ahora se asocia a la adenina. Entonces fíjense, tenemos dos enlaces. Todo este tipo de modificaciones modifican a nivel base y por lo tanto modifican, confunden a la polimerasa qué nucleótidos va a ir adicionando. En lugar de adicionar una purina, adicionar una pirimidina produciendo una transversión, o se confunde qué base púrica o pirimidínica incluir, produciendo una transición.
¿Recuerdan la estructura secundaria del ADN que teníamos doble cadena? ¿Mm? Una estructura doble hélice, ¿Mm? Antiparalela, extrógena, y vemos hacia el al centro están ubicadas las bases que están apareadas, recuerden, eh, con 2 enlaces o 3 enlaces. Ahora, entre las bases, que están apareadas como si fuesen escalones de una escalera de tipo espiral, hay lugar, y en esos lugares pueden intercalarse agentes, ¿m? Como por ejemplo el bromuro de tidio, naranja diacridina, fíjense la estructura que tienen, heterocíclicas algunas, pueden intercalarse entre las bases y obviamente producir deformación en la estructura del ADN y afectar la duplicación del material genético. Entonces confundir también a la polimerasa, produciendo alteraciones que pueden llevar a mutaciones, cambio en la secuencia de la cadena recién sintetizada. A este tipo de agentes se le llama agentes intercalantes. Son muy útiles en biología molecular. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nos permiten ver en geles, nos permiten ver dónde va una banda de DNA o, por ejemplo, hacer imagen del material genético en una célula. ¿Mm? Esto a través de microscopía de fluorescencia o confocal. ¿Mm? Uno puede ver dónde está el material genético basado en el uso de agentes intercalantes. Son muy útiles para investigación. Pero por lo tanto, ustedes cuando hagan el trabajo práctico van a tener que tener cuidado que el tipo de agentes que ustedes van a usar. Eh, Se usa normalmente para teñir DNA para poderlo ver. Si no, no lo podemos ver. Obviamente ustedes saben que las proteínas también hay que teñirlas para poderlas ver. Pero en este caso, se pueden usar este tipo de agentes intercalantes para poder ver bandas donde hay ADN o ARN. Se intercalan, son agentes que se intercalan entre las bases. A la vez, esos agentes intercalantes eh, pueden generar energía que van a cambiar la estructura de algunas bases. Entonces, dentro de los agentes intercalantes tenemos el bromuro de tidio, el gel red, que es uno de los compuestos que ustedes van a usar en el trabajo práctico, eh, el, el, el ioduro de propidio, el naranja de acridina, todo este tipo de compuestos son los que se usan para ver ácidos nucleicos. Acá tienen un ejemplo Profe, de... Sí, diga. una pregunta, entonces en la clasificación de mutaciones génicas entraría la mutación esta que se produce en los promotores, en el cambio de una sola base, que provoca, usted una vez dijo que Muy, provocaba muy que una buena. persona pueda comer mucho. Perfecto. Muy, pero muy buena pregunta. Que justamente me trae a... Porque hay una pregunta en la guía de trabajos prácticos, en la guía de teoría, que se refiere a eso. ¿Quién preguntó? ¿Milagro o quién? Milagros. Ah, Miri. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un SNP y una mutación puntual? El SNP, los SNP, o sea, los polimorfismos en un solo nucleótido, existen en cualquier parte del gen. Puede ser en la parte promotora, puede ser en la parte estructural. Puede estar en los exones o puede estar en los intrones. Son SNP. Esos SNP son cambios puntuales, pero que no afectan el fenotipo. No afectan el fenotipo. Ahora, solamente se pueden detectar este tipo de cambios a nivel genómico, llamados SNP, que son normales en todas las especies, por eso somos diferentes, una de las causas, son normales. Solamente uno se puede dar cuenta cuando hay una exposición ambiental, como por ejemplo exceso de alimento, como dijimos, personas que comen un montón nunca engordan, y otras que comen poquito y siempre engordan, justamente porque hay esos cambios puntuales, ya sea en cualquier parte del gen, nos hacen diferentes. ¿Diferente en qué sentido? En la capacidad de metabolismo, ¿no? La habilidad para manejar cierto tipo de nutrientes. O
por ejemplo, un polimorfismo en el promotor de un gen que va a metabolizar una droga. ¿Mm? Hay personas a las cuales cierto tipo de drogas obviamente le causan toxicidad, es decir, que se acumulan a niveles tóxicos algún precursor o algún metabolito de la droga. Bueno, justamente si hay un polimorfismo en el promotor de ese gen, puede hacer que esa enzima aumente su expresión o baje su expresión. Si aumenta su expresión, puede que aumente el metabolismo del fármaco y lo lleve a niveles altos, causando toxicidad, mientras que en otra persona no. Entonces, los polimorfismos en un solo nucleótido son muy parecidas a las mutaciones génicas, pero no son iguales. Son normales en las poblaciones de la misma especie, en individuos de la misma especie. En cambio, las mutaciones puntuales normalmente se producen un cambio fenotípico. En algunos casos no, ya van a ver. Pero esa es la diferencia fundamental. ¿Estamos? Entonces, los Sí, SNP son normales en poblaciones de la misma especie. Entonces aquí tienen el concepto de lo que es una transición y una transversión. Recuerden, transiciones, púrica por púrica o pirimidínica por pirimidínica, o transversiones, una púrica por una pirimidínica. Entonces, obviamente esto tiene más efectos. Cambiar un nucleótido de esto, una base de esta por una base de esta, cambia, ¿eh? El otro tipo de, a nivel nucleotídico, esas mutaciones puntuales o génicas, pueden adicionar, acá tenemos la secuencia de origen, adicionamos una adenina que venía ahí, o delecionamos esta adenina. Esto puede llevar a diferentes consecuencias. ¿Recuerdan ustedes lo que era el marco de lectura? la secuencia en la que se terminaba traduciendo. Ajá, teníamos, el marco de lectura estaba dado por, digamos, todo lo que hay entre el codón de inicio y terminación de la traducción. Entonces tenemos que inicia acá tenemos un codón a nivel ARN y tenemos el primer aminoácido. Segundo codón, segundo aminoácido, de acuerdo al código genético, ¿no? Esta es la secuencia normal, no mutada. Entonces tenemos leucina, prolina, alanina, valina, arginina, treonina. Bien, cuando hay una transición, fíjense, hay un cambio, cambia esta adenina por una guanina, una transición, una púrica por una púrica. Ahora, fíjense qué pasó con el aminoácido codificado. Cambió, desde valina a alanina. Y si hay una transversión a nivel de ese nucleótido, una transversión, cambiamos esta base púrica por una pirimidínica, ya el aminoácido codificado es una glicina. Estos aminoácidos, como ustedes saben, tienen diferentes propiedades fisicoquímicas. Imagínense ustedes, si ponen un aminoácido, si cambian un aminoácido acídico por uno básico, ¿qué sucedería? Entonces, obviamente, que en la conformación secundaria la proteína va a cambiar, y la terciaria también podría cambiar. Entonces, al marco de lectura se le entiende por la secuencia de codones que va a dar lugar a la secuencia de aminoácidos, cuando ocurra la traducción. Fíjense qué pasa aquí. Acá ya estamos hablando a nivel nucleótido. Si incluye un nucleótido, ¿qué pasó con el marco de lectura? El marco de lectura original era este, que codificaba para estos aminoácidos. Ahora bien, ¿qué pasó si incluimos una timina? Hay una inserción. ¿Qué pasó con el marco de lectura? 1, 2, 3, acá tenemos timina, citosina, adenina, ya cambió el marco de lectura. Ha cambiado el marco de lectura, por lo tanto la secuencia de aminoácidos codificados posterior a esa inserción ha cambiado. Lo mismo sucede si hay una deleción. Imagínense ustedes si se delesiona esta guanina en este lugar. Ahora, al delecionarse la guanina, se elimina la guanina, tenemos un codón compuesto por adenina, citosina, timina. Y va a dar lugar, cuando se transcriba, a este codón, que es un codón de parada de la traducción, es un codón de stop. Entonces, en lugar de continuar
a partir de acá donde se incluyen, acá hay un codón de stop, por lo tanto, la síntesis de la proteína se va a detener. A esto se le llama un polipéptido truncado, es decir, cortado. Es decir, que es más corto de lo normal. ¿Por qué? Porque justamente debido a una lesión se ha corrido el marco de lectura, por lo tanto, se ha creado un codón de stop y se ha detenido la traducción. Fíjense las consecuencias que puede tener una mutación puntual. ¿Recuerdan lo que era el codón, el tercer nucleótido de un codón? Ese que le llamábamos la base de tambaleo o el nucleótido de tambaleo dentro de un codón, que había codones sinónimos. ¿Recuerdan en traducción? Sí, Entonces, profe. entonces ahí en los codones sinónimos lo que cambiaba es el tercer nucleótido. Entonces, si tenemos aquí un codón, ¿cierto? Un codón que estaba codificado por esta secuencia a nivel genómico. Codifica para este aminoácido básico llamado lisina, que se carga de forma positiva a pH fisiológico. Bien. Ahora, puede que haya sería en este caso citosina-proteína, una transición, y que cambie esta citosina por una timina. Entonces, el codón ahora va a ser AAA. Ha cambiado el tercer nucleótido. Por lo tanto, este codón y este codón codifican para lisina, porque son sinónimos. Bien. En ese caso, esta mutación puntual es silenciosa. ¿Por qué? Porque codifica para el mismo aminoácido. Por eso es importante. Es como un mecanismo de defensa que tiene nuestro genoma, el de los codones sinónimos. Que al cambiar la tercera base no afecta el mensaje. En la mayor parte de los casos, porque hay algunos codones sinónimos que son solamente 2 codones sinónimos y algunos que no tienen, como por ejemplo la metionina y el triptófano. Los codones que codifican para metionina y triptófano. Bien, también puede ocurrir que ese cambio ocurra a nivel primera o segunda base. Fíjense qué pasa aquí. Cambia este codón, este nucleótido por otro, formando lo que es, cambia esta timina por una adenina, formando lo que es un codón de stop. Es decir, que en este caso va a haber una mutación sin sentido. Sin sentido, es decir, que crea un codón de stop o de detenimiento de la traducción. Por otro lado, puede que cambie la segunda base y cambie este aminoácido básico por otro aminoácido básico, porque este codón codifica para arginina, mientras que este para lisina. Entonces, al cambiar por otro aminoácido de propiedades físico-químicas muy similares, se produce una mutación de sentido equivocado, pero conservativa. ¿En qué sentido conservativa? Que guardan las propiedades físico-químicas. Si este es un aminoácido básico, se cambió por un aminoácido básico. Caso contrario ocurre en este caso, que no es conservativo en el caso de que cambie este aminoácido básico por otro aminoácido de tipo neutro. ¿Se entiende cuál es el concepto? Mutaciones silenciosas, sin sentido o de sentido equivocado. ¿Cuál es el origen de las mutaciones génicas? Que ustedes seguramente lo han visto en química de macromoléculas. Puede ser debido a tautomería cetoenólica, obviamente que eso produce confusión en la polimerasa para saber qué es lo que va a colocar. Obviamente que en la forma cetónica o enólica de una base son fuentes de confusión para la polimerasa. Mutaciones de cambio de fases, o sea, en parte donde hay secuencias repetitivas. Esto lleva a apareamiento erróneo y deslizado. Algún daño que hay a nivel ADN, por ejemplo, de purinización,
¿no? Esto causa lo que se llama sitios apurínicos o apirimidínicos. ¿Qué significa un sitio apurínico, apirimidínico? Significa que se elimina la base, ya sea la purina o la pirimidina. Apurínico, apirimidínico. Puede haber deaminación, como en el caso del cambio de una citosina por un uracilo, se sabe un grupo amino nada más, la diferencia, que lleva a una transición o creación de un sitio apirimidínico, o daños de tipo oxidativo al ADN, produciendo la formación de 8-oxideoxiguanosina, que lleva obviamente a una transversión. Por eso es importante en cuanto a modificación oxidativa del DNA, que es una fuente muy importante de mutaciones. ¿Por qué? Porque este cambio incluido en esta base, en la guanosina, puede llevar a esta transversión y por lo tanto una importante fuente de mutación. Acá tienen algunos de los daños fortuitos. Fíjense, en este caso tenemos una depurinización, se rompe el enlace glicosídico y queda el azúcar. Esto crea lo que es un sitio apurínico, porque se elimina la purina. En este caso tenemos una deaminación, cambia lo que es la citosina por un uracilo, cambia el mensaje obviamente. O en este caso, fíjense, por exposición a radiación ultravioleta, se forma este tipo de dímeros cuando hay secuencias repetitivas de timina-timina, se forman lo que son los dímeros de timina. Que obviamente, imagínense ustedes si una polimerasa debe estar copiando este mensaje cuando hay un dímero de timina. Esto debe ser reparado, obviamente, antes que la célula pueda duplicar su material genético. Imagínense ustedes la polimerasa tratando de copiar aquí. ¿Qué coloco? ¿Qué base coloco? Aquí tienen una lista de diferentes mutaciones, pero recuerden, las vamos a clasificar a las mutaciones en mutaciones puntuales, estructurales y genómicas. Esta es la clasificación que vamos a seguir. Pero a partir de ahí ustedes tienen diferentes tipos de mutaciones. Acá, el libro este particular de Pierce, en este capítulo, no me gusta en realidad cómo lo enfoca a la clasificación de las mutaciones, porque para él todas son mutaciones génicas, y no es así, porque de acuerdo a la clasificación que nosotros usamos, es diferente. Entonces ahí ustedes van a tener diferentes términos para lo mismo. Por ejemplo, transiciones, transversiones, inserciones, deleciones, estamos hablando de mutaciones puntuales. Mutaciones de marco de lectura, obviamente, pueden ser producidas por inserciones de lesiones. Expansión, mutación directa e inversa, que se refiere, ¿eh? Mutación directa, cambia el fenotipo de tipo silvestre a un mutante. ¿Qué es fenotipo silvestre? Es algo que nos va a servir un poquito para más allá. Que sería wild type. Wild, de salvaje, type, tipo salvaje. Wild. Es lo normal. Luego, cuando se produzca una mutación, algún cambio en el genoma de ese organismo, ya entramos en un organismo mutante. El wild type, entonces recuerden que es lo normal. La mutación inversa, transformamos un mutante en un silvestre. Mutación terminadora, que serían estas mutaciones sin sentido. Por eso decía que hay muchos términos aquí que están muy parecidos. Mutación silenciosa. Entonces tienen mutación letal, supresora. Entonces, otra clasificación en realidad. Bien, pero ¿qué es importante de todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer una mutación puntual? Bueno, la estructura del polipéptido, obviamente, si uno cambia un aminoácido básico por un acídico, el plegamiento de la proteína obviamente va a ser diferente. Si hay cambio en la estructura del polipéptido, va a haber cambio en la función. Esto también puede afectar la estabilidad del transcripto del polipéptido, porque puede ser un polipéptido que se degrade más rápido, que tenga un tiempo de vida media diferente, un turnover, o sea, un tiempo de recambio que sea diferente. Puede afectar la transcripción del gen, obviamente, si ocurre en el promotor. Puede afectar el destino celular. Una proteína que estaba destinada a ir a mitocondria va al lisosoma. ¿Por qué? Porque justamente ese cambio, ese aminoácido que cambió, lo dirige hacia otro lado. Son heredables y afectan a gametos, obviamente. Las consecuencias que puedan tener estas mutaciones son diferentes.
asociada a enfermedad, cambio en el fenotipo, obviamente. Siempre consideren todo el flujo, desde ADN hasta el fenotipo. ¿Cuáles pueden ser las posibles consecuencias que pueda tener esa mutación? ¿Cómo vamos hasta ahí? Son mutaciones puntuales, nada más. ¿Se me durmieron? No. No, acá estamos. Ah, está. Muy bien. Bien. Sigamos. Entonces, estas son mutaciones puntuales. Dijimos que clasificamos las mutaciones de acuerdo a la cantidad de daño en mutaciones génicas, cromosómicas o numéricas. ¿Mm? Estas mutaciones cromosómicas también... Opa, ¿qué ando por ahí? Bueno, vamos a admitir a Mayra, pero por hoy, porque empecé tarde la clase. Bien, sigamos. Entonces, mutaciones génicas, ahora, mutaciones cromosómicas. También se llaman mutaciones estructurales, porque cambia la estructura. Puede haber que le falte una parte al cromosoma, que se duplique alguna parte del cromosoma. Puede haber una inversión de algunos segmentos. ¿Recuerdan las bandas en los cromosomas? Inserciones, translocaciones, etc. Esto ocurre durante la fase S del ciclo celular. E involucra grandes cantidades de ADN. Imagínense ustedes que se ve en un cariotipo. ¿Qué es lo que es un cariotipo? Es una representación cromosómica, es una representación gráfica de todos los cromosomas de una célula que se está dividiendo. Entonces, en un cariotipo podemos ver este tipo de mutaciones, porque le falta un pedacito a alguno de los pares homólogos. Pero ¿podríamos ver alguna mutación puntual usando el cariotipo? ¿Qué dicen ustedes? Y ya No, porque se encuentra condensada. En el caso de las mutaciones puntuales, es el cambio de una base o de un nucleótido. Es imposible poderla ver en el microscopio. En cambio, en el caso de mutaciones cromosómicas y las numéricas, ustedes van a ver que hay cambios en la estructura de los cromosomas o en el número de cromosomas. En este caso hay cambios estructurales que se pueden observar. Entonces, en un cariotipo nos podemos dar cuenta de que si hay alguna mutación cromosómica o una de tipo numérico. Entonces, este tipo de mutaciones pueden ser de diferentes tipos, puede ser debido a pérdida, inserción o amplificación de segmentos o partes, que serían estas, o variación en la distribución de los segmentos, es decir, que se invierta algún segmento o que se trasloque. Entonces tenemos, por ejemplo, delesión. Este cromosoma se delesiona estos dos brazos y pasa a ser un cromosoma diferente. Una duplicación, que se duplique un segmento, obviamente, de esta morfología de cromosoma pasa a otra morfología. Una inversión, que se invierta, es más difícil poderla ver, pero los cambios obviamente son grandes segmentos del cromosoma. Esto con métodos de bandeo se puede ver, o con sondas específicas puede verse este tipo de cambios, inserciones de una parte de un cromosoma a otro. Pues todo este tipo de anormalidades que ustedes ven aquí, translocaciones, inversiones, de lesión, todo este tipo de mutaciones pueden ser vistas en tumores, ya sea tumores de planta o de animales. Bueno, esto en cuanto a mutaciones de tipo estructural. Entonces, el otro tipo de mutaciones son las mutaciones genómicas. También se llaman mutaciones cromosomales, numéricas o cariotípicas. Numéricas porque afecta el número. Pueden afectar el número normal de dotaciones cromosómicas. ¿Cuál es la dotación cromosómica de una célula humana, chicos, en cuanto a cromosomas? ¿Cuál es el cariotipo de una célula humana? 46 cromosomas o 23 pares. 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas. Perfecto. 23 pares de cromosomas. Imagínense ustedes si en lugar de tener 23 pares de cromosomas, teníamos 46 pares de cromosomas. Es decir, que en lugar de 2N seríamos 4N. ¿No?
Eso es lo que se llama euploidía. Cambia el número de dotaciones cromosómicas, es decir, en lugar de ser de 2N, sería 3N, 4N, etc. O que en lugar de tener 23 pares de cromosomas, de células somáticas, tengamos 23 cromosomas. Eso se llama monoploidía. Y recuerden que cada especie tiene un número diferente de dotaciones cromosómicas diploides. Así como vimos, el mosquito tenía como 3 pares de cromosomas, ¿eh? O en algunas, por ejemplo, en Arabidopsis thaliana tiene diferentes pares de cromosomas, la mosca de fruto diferente. Entonces, cada organismo, cada especie, tiene un número de cromosomas diploides diferentes. En el caso del humano tenemos 23 pares. En el caso del mono, 24 pares. Bien, entonces, en el caso de las mutaciones genómicas, cambia el número de dotaciones cromosómicas, se llaman euploidías. Y en el cambio, si cambia el número de alguno de los cromosomas, se llaman aneuploidías. Euploidías cambian dotaciones cromosómicas. N o NX, es decir, varias veces la dotación cromosómica. Aneuploidía se refiere a que cambia el número de alguno de los cromosomas. Y ahí tenemos las monosomías, es decir, que en lugar de tener 2 pares de cromosoma 1, por ejemplo, en lugar de tener un par de cromosoma 1, tenemos un solo cromosoma 1. Eso se llama monosomías, que puede ser alguno de los 23 pares de cromosomas que le falte el compañero. Hay otras aneuploidías que se refieren a que hay un cromosoma de más. Por ejemplo, que haya un cromosoma sexual, en lugar de haber un par sexual, que haya otro cromosoma más, de 3, o que haya 4 cromosomas sexuales. ¿Está bien? ¿Estamos con eso? Es decir, aneuploidías pueden ser monosomías o trisomías. En lugar de haber par, hay otro cromosoma más, o puede haber, por ejemplo, 5 cromosomas sexuales. Ahora, en cuanto a los... esto puede ser a nivel autosómico o a nivel sexual. ¿Estamos con eso, chicos? Clasificación de las mutaciones genómicas. Euploidías, aneuploidías. ¿Estamos? Sí, profe, tengo una pregunta. Sí, diga. Con el tema del síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Si la Bien. célula, tenemos 2 cromosomas y la célula va a elegir cuál de los 2 cromosomas del mismo homólogo, ¿no? Va a elegir para poder llevar a cabo, ¿no? Todo el proceso celular. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre lo que ocurre con el síndrome de Down, por ejemplo? ¿No es que la célula elige un solo cromosoma y trabaja con ese? Bueno, estábamos hablando, bueno, en cuanto a, ahí hay 2 conceptos que están un poquito mezclados. Bueno, el concepto de compensación de dosis, que se da para el caso de los cromosomas sexuales, que teníamos, en el caso de la mujer, 2 cromosomas X. Uno de los cromosomas que se inactivaba, que es que forma el corpúsculo de Barr, ¿cierto? El otro es funcional. Bien. Cuando hay daño en alguno de los 2 cromosomas, el cromosoma que se inactiva es el que está dañado. Caso de herencia ligada al cromosoma X. Daltonismo, ¿recuerdan? Bien. O la hemofilia. Ahora bien, en el caso del síndrome de Down, es una trisomía, pero a nivel autosómico. No es en cromosomas sexuales. Es en el par 21. También se llama trisomía 21. Es decir, que en lugar de haber un par de cromosomas sexuales, hay 3. Perdón, en lugar de haber un par de cromosomas 21, hay 3 cromosomas 21. Por eso se llama trisomía 21. Ahora, esos tres cromosomas 21 no son cromosomas sexuales, son cromosomas autosómicos. Por eso son trisomías de tipo autosómico. Hay otra trisomía, trisomía 13, trisomía 18, son otros síndromes. Pero es diferente lo que es una trisomía a nivel cromosoma sexual. Que haya, por ejemplo, 3 cromosomas X, con tal que haya un solo cromosoma Y sexual,
ya es un hombre. Puede tener 5 cromosomas sexuales X y un cromosoma Y, ya es un hombre, por más que tenga 5 cromosomas X. ¿Y qué viene el concepto? Las mutaciones genómicas, euploidías. Estas euploidías afectan el número de cromosomas. En ciertos vegetales de importancia biotecnológica, la poliploidía puede ser muy beneficiosa, porque aumenta el rendimiento en algunos cultivos, pero en humanos y en animales es más complicada. En este caso, las aneuploidías son más frecuentes en enfermedades de tipo humano y obviamente seguramente ocurre también en vegetales. Entonces, las aneuploidías pueden ser monosomías o trisomías. Las monosomías se ocurren a nivel cromosomas sexuales. Por ejemplo, en lugar de tener 2 cromosomas X, tienen uno solo. Esa es una monosomía. Las aneuploidías pueden ser a nivel cromosomas autosómicos o sexuales. En ese caso se llaman trisomías. ¿Por qué? Porque hay un cromosoma de más, ya sea en algún autosómico o en el par sexual. Que en lugar de ser un par, ya hay 3 o 4 o 6 cromosomas sexuales. ¿Está? Sí, profe. Bien. Entonces, las mutaciones genómicas, recuerden que varía el número de cromosomas totales de una especie, se produce una segregación anómala de los cromosomas durante la meiosis. Entonces, todo esto, ¿recuerdan cuando vimos meiosis? Que habíamos visto el fenómeno de no disyunción, donde un óvulo, en lugar de tener 23 cromosomas, tenía, perdón, en lugar de tener 23 cromosomas, tenía 22 cromosomas. Así que faltaba un cromosoma. Se fecunda con un espermatozoide normal y ya tenemos, en lugar de tener 46 cromosomas, tenemos 45 cromosomas. Y es una importante fuente de aneuploidía, es decir, que falte algún cromosoma que sobre algún cromosoma. Fenómeno de no disyunción. Repasen meiosis. Por eso siempre empiezo por meiosis, porque es la forma más fácil de darse cuenta de todas las mutaciones o de la herencia mendeliana, ¿no? Bueno, la clasificación, euploidías, aneuploidías. Y acá tienen un ejemplo. Por ejemplo, las aneuploidías, que es variación en el número de cromosomas. Si ocurre en autosoma, por ejemplo, en lugar de tener un par 21, tenemos 3 cromosomas 21. Síndrome de Down. En lugar de tener un par de cromosomas 18, tenemos 3 cromosomas 18, síndrome de Edwards. Fíjense las características fenotípicas que tienen. Obviamente que algo está mal. El síndrome de Patot. Tiene aneuploidía en cromosomas sexuales, síndrome de Klinefelter, todo esto en humanos. Por eso lo paso rápido como para que tengan idea de lo que pasa en humanos. Y generalmente, todo este tipo de mutaciones se afecta con esterilidad, obviamente. Recuerden, 2 organismos de la misma especie, 2 organismos pertenecen a la misma especie, cuando al cruzarse dan una descendencia fértil. Si esos organismos son de diferentes especies, normalmente la descendencia es infértil. Entonces, variación en el número de cromosomas puede llevar a infertilidad, alteración en el coeficiente intelectual, anormalidades en el desarrollo de diferentes partes del cuerpo, etc. Acá tienen algunos ejemplos. Fíjense, en este caso, tiene como cromosomas sexuales, tiene 1, 2, 3, 4. 4 cromosomas sexuales y tiene un cromosoma Y. En este caso es un hombre. Por más que tenga 5 cromosomas. Bueno, diferencia entre SNP y una mutación génica, lo habíamos aclarado recién. SNP son cambios normales dentro de una población que se manifiestan cuando hay una presión ambiental, y la mutación génica normalmente se evidencia por un rasgo fenotípico. ¿Cómo estudiar los diferentes tipos de mutaciones? Recuerden, las mutaciones puntuales puede hacerse un secuenciamiento para ver cuál es la base o el nucleótido que falta, y en el caso de las mutaciones estructurales y numéricas, es por un cariotipo.
o uso de sondas, ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de técnica. Bien, pero todo esto que está sucediendo en la célula ocurre de forma normal. A cada momento que la célula se divide, ocurren cambios a nivel DNA. Son mutaciones y deben ser reparadas. Dentro de los principales mecanismos de reparación pueden ser mecanismos de reparación directos o indirectos. Este slide te lo recomiendo que lo tengan en cuenta para todo lo que viene. Bien, los mecanismos de reparación directos son aquellos en los cuales no hay corte en el ADN y no hay síntesis, solamente se liga algo, repara y se desprende. Sistema de reparación directo. Reconoce el daño, lo repara y se separa. En cambio, los mecanismos de reparación indirecta, ya hay nucleasa, es decir, se reconoce el daño, se elimina, se reemplaza y se sella. Esa es la gran diferencia. Directos. Se liga, repara y sale. En cambio, reparación indirecta, ya hay corte de algo, se elimina la parte dañada y se la reemplaza por una parte que está bien. Entonces, el mecanismo de reparación puede ser directos e indirectos. Directos no intervienen nucleasas ni polimerasas, y en los de tipo indirecto hay nucleasas, sacan y polimerasas que vuelven a reparar. En estos casos, en el caso indirecto, se necesita una hebra molde, obviamente para poder ir copiando. Si ha eliminado una partecita de una de las cadenas de DNA, debe reemplazarla. Bien, vamos a empezar entonces por los sistemas de reparación directos. Entonces, esto debe ocurrir. Fíjense la cantidad de lesiones que ocurren a nivel genómico por día. Estas deben ser reparadas. Entonces, aquí hay que distinguir muy bien el concepto de daño y mutación. ¿A qué se refiere el daño del DNA? Se refiere a cambios químicos a nivel base, fundamentalmente. ¿Y la mutación a qué se refiere entonces? No, la mutación ya se refiere al cambio en la secuencia de nucleótidos. Cambios químicos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, deaminación, que se incluya algún grupo nitro, por ejemplo, en alguna de las bases. Eso es cambios químicos en las bases. Eso es daño. La formación de 8-oxo de oxiguanosina a nivel DNA por efectos por factores oxidantes. Entonces, daño se refiere a cambios químicos, mientras que mutación son cambios en la secuencia de nucleótidos. Estas lesiones causan daños estructurales en el ADN, obviamente si hay cambio de una base por otra puede cambiar la morfología y pueden alterar de forma drástica la forma de las células de leer la información génica. Obviamente, si hay cambios en la composición o cambio en la secuencia, la información que se lee va a ser, cómo se lee la información puede ser afectada. Entonces, ¿qué tipo de lesiones son entonces las que requieren reparación? Bueno, pérdida de una base, por ejemplo, la generación de sitios apurínicos, apirimidínicos, es decir, cuando se rompió ese enlace glicosídico, se elimina la base nitrogenada, pérdida de una base, o una base alterada por algunos factores oxidantes o radiaciones, una base incorrecta que ha sido incorporada, de lesión, inserción, por efecto de algunos agentes intercalantes, como el bromuro de tirio, naranja de acridina, etc., por la presencia de dímeros de pirimidina o ruptura de ambas cadenas. Entonces, todo este tipo de alteraciones necesitan ser reparadas. ¿Para qué? Para que esa información no pase a las células, digamos, las células se va a ir dividiendo por mitosis, ¿cierto? Entonces, al dividirse, ese daño va a ir siendo transmitido a las células guías. Bien, entonces los mecanismos de reparación, dijimos que pueden ser mecanismos de reparación directa e indirecta. En los directos no intervienen las nucleasas ni las polimerasas. Dos tipos de reparación directa, las alquiltransferasas y las fosfoliasas. Recuerden, en este caso, reconocen el daño, lo reparan y se desprenden. No hay ni corte ni nada por el estilo, ni polimerasas. Bueno, ¿cómo funcionan las alquiltransferasas? Acá tienen un ejemplo de la metilguanil
metiltransferasa. En este caso, esta enzima reconoce el cambio, un grupo metilo que está de más, y lo elimina. Reconoce el daño, ese grupo metilo, en una guanina. ¿Recuerdas? Esto es lo que es la 6-metil-guanosina. Lo reconoce, elimina el grupo alquilo y se desprende. Reparación directa. Mientras que la fotoliasa, que también es un mecanismo de reparación directo, esta es una enzima que reconoce dímeros de timina. ¿Recuerdan los dímeros de timina que son importantes? Reconoce los dímeros de timina y esta enzima, la fotoliasa, es activada por luz azul y rompe esos dímeros de timina reparando el ADN. Entonces, la fotoliasa reconoce los dímeros de timina, se liga, es activado por la luz, los repara y luego se desprende. En ningún momento hubo enzimas que cortaran o que polimerizaran. Son mecanismos de reparación directa. Entre ellos tenemos las transferasas, la aquiltransferasa y la fotoliasa. Bien. En cuanto a mecanismos de reparación indirecta, ya acá cambia. Ya hay nucleasas que van a cortar para eliminar la parte defectuosa y reemplazar. Entonces, en mecanismos de reparación indirecta tenemos reparación por escisión, reparación de errores de replicación y reparación de ruptura de cadena. Vamos a empezar por esto, son los más básicos. Dentro del mecanismo de escisión pueden escindirse bases o nucleótidos enteros. Después de bases ligadas al azúcar o nucleótidos enteros. Bien, entonces en cuanto a los mecanismos de reparación indirecta, siempre las etapas fundamentales. Primero, reconocer, eliminar la lesión, sintetizar para rellenar el huequito que queda y sellar la mecha. Sellar. Reconoce, elimina, sintetiza y sella. Esas son las etapas fundamentales en cualquier proceso de reparación indirecto. ¿En qué consiste entonces la reparación por escisión? Puede escindirse la base o todo el nucleótido. En cuanto a escindirse la base, tiene que romperse el enlace glicosídico que está entre el azúcar y la base nitrogenada. Se corta, se genera un sitio apurínico o apirimidínico. Entonces, la reparación por escisión involucra una glucosilasa, y hay enzimas que van a romper algo. En este caso, se elimina la base, rompen el enlace glicosídico a través de la glicosilasa, luego una endonucleasa, apurínica o apirimidínica endonucleasa, corta la cadena, la liasa elimina el azúcar, la DNA polimerasa rellena el hueco y la ligasa sella la mecha. ¿Se vieron? Están todos. O sea, reconoce el daño, elimina la base, elimina el nucleótido, el azúcar, digamos, y luego la polimerasa rellena. Es el mecanismo de escisión de base, o BER. Base Excision Repair. BER. En cambio, la reparación por escisión de nucleótido, llamado NER, Nucleotide Excision Repair, un corte doble elimina la lesión. Acá en este caso ya hay corte de ambas cadenas. Perdón, no, en este caso no. En este caso lo que se elimina es, digamos, se detecta donde está el corte y se corta la cadena donde está el daño. Entonces en este caso, fíjense, en Escherichia coli, el tamaño de la cantidad de nucleótidos que elimina. Elimina 12 o 13 nucleótidos en Escherichia coli, mientras en humanos es más largo, obviamente. Corta esa cadena que está dañada y luego la polimerasa, usando la cadena molde, sella. Y luego, obviamente, la ligasa debe sellar la mecha. Entonces, aquí se eliminan nucleótidos. Perdón, se elimina la base y el azúcar. En realidad, se termina eliminando todo el nucleótido. Pero en este caso, se corta una región, es más grande los daños, más grande el daño que se repara en el mecanismo NER. Esa es la diferencia básica que hay. ¿Cómo funciona este mecanismo BER en Escherichia coli?
tenemos la DNA glicosilasa, elimina el enlace glucosídico, que une la base dañada al azúcar. Entonces vieron que hay varios tipos de glicosilasa. Esto genera un sitio aporínico o apirimidínico, sitio AP, pues se elimina directamente la base, pero permanece el fosfato y el azúcar. La endonucleasa corta donde hay un sitio apirimidínico o aporínico, y el sistema de reparación a través de la DNA polimerasa o la ligasa sella la muestra. Entonces, es la que va a sellar, ¿no? Entonces, este es lo que sería el mecanismo Ver en Escherichia coli. Este mecanismo se activa cuando hay oxidación, alquilación, hidrólisis o desaminación de alguna de las bases. Recuerden, funciona a nivel base. Se elimina una base, se genera un sitio apurínico o apirimidínico y luego se sella. Este en el caso de humanos, fíjense, la nomenclatura cambia un poquito, pero los mecanismos son similares. Acá en este caso actúan las glucosilasas, obviamente, para romper ese enlace glicosídico, y la endonucleasa apurínica apirimidínica, hay una que es importante, no importa, corta la cadena del lado 5' del sitio apurínico apirimidínico. Recluta la DNA polimerasa B. Recuerdan que dentro de las DNA polimerasas eucariotas simbolizaban por letras griegas. Bueno, la DNA polimerasa B es una de las polimerasas que actúa en reparación. Bien, mecanismo NER. Entonces, en este caso, recuerden que es por escisión de nucleótido, actúa sobre los dímeros de timina, modificaciones químicas por carcinógenos, como por ejemplo el benzoapireno, la aflatoxina y agentes quimioterapéuticos como el cisplatino. Recuerden, todo este tipo de agentes lo que producen son modificaciones de bases. Así como a nosotros nos gusta comer un buen asado, justamente ahí en los productos del carbón existe un montón de benzoapireno y son compuestos carcinogénicos. Lo mismo que la aflatoxina, que es una toxina producida por un hongo, y los agentes quimioterapéuticos, obviamente el ciplastino, lo que va a hacer es tratar de, se usa porque es tóxico para las células tumorales, porque se replica más rápido. Bueno, este sistema NER es uno de los sistemas más flexibles y más genéricos que tiene la célula. Les dejo este ejemplito también, repara el daño de dos cadenas. El mecanismo NER, fíjense, se elimina todo lo que es esta parte donde está el daño, varios nucleótidos, dependiendo si es en bacteria o células eucariotas. Luego, obviamente sí tienen toda actividad de ligasa para poder romper los puentes de hidrógeno. Luego, la polimerasa y ligasa es la que se encarga de sellar la malla, de reparar. Entonces, detección del daño, actividad endonucleasa que va a cortar, eliminar esa cadena dañada, la helicasa que va a eliminar, y el sistema de replicación, que sería la DNA polimerasa y la ligasa. Mecanismo NER, elimina varios nucleótidos. Todo este tipo de reparaciones se realizan, se llevan a cabo obviamente antes que termine la replicación. ¿Qué pasa después de la replicación? Una vez que ya está replicado y está el daño, ya entran en juego todos estos mecanismos de reparación. Mecanismos de reparación de errores de replicación son estos, y reparación de ruptura de ambas o simples cadenas. Estos mecanismos de reparación, por ejemplo, el mismatch repair o reparación de errores, también, por un lado, escanean dónde está el daño, reparan el error y obviamente después el sistema de replicación va a corregir el daño. Por un lado, dependiendo si estamos hablando de bacterias, perdón, ahí tiene una mayúscula, dependiendo del tipo de organismo va a ser las proteínas involucradas, pero el mecanismo generalmente es similar. A ver si tengo acá.
Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el Escherichia coli, tenemos un apareamiento incorrecto que son reconocidos por este homodímero MUT-S, al cual se une MUT-L, que es otro proteína multimérica. Luego los dos monómeros crean un bucle, ¿sí? Esto, por el que contiene este apareamiento incorrecto. Entonces la endonucleasa MUT-H se une a los sitios hemimetilados y permanece inactiva hasta que interaccione con el complejo MUT-L, MUT-S. Entonces, de esta forma, MUT-H corta la hebra hemimetilada del lado 5' o del lado 3' o de 3'. Entonces, de esta forma pueden reconocer algo que ya ocurrió, ya pasó la replicación. Y ocurre, por ejemplo, que hay una metilación en una adenina. Esto puede llevar a cambios, obviamente, a cambios durante el próximo ciclo. Bueno, acá tienen el mecanismo de mismatch repair en humano, que les puede interesar. Acá tiene una comparación de lo que son ambos mecanismos de reparación mismatch repair, tanto en coli, en bacterias como en humanos. Entonces, primero, tenemos que tener un sistema que escanee y otro sistema que repare. Las proteínas involucradas, en realidad no son proteínas, son multímeros, varios polipéptidos que forman sistemas enzimáticos, son similares, pero obviamente cómo se los nombra son diferentes. Pero el mecanismo es similar, a eso es lo que voy. Después tenemos el otro sistema de reparación de errores de replicación, por ejemplo, translesion o bypass salta. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre si la DNA polimerasa de replicación encuentra una lesión, como por ejemplo un dímero T o un sitio apurínico o apirimidínico, que no ha sido reparado? Ya está replicada la ADN. Entonces aquí actúa este mecanismo de seguridad que me permite que la maquinaria de replicación salte o haga el bypass de estos sitios de lesión. Es decir, es como taparse el ojo y seguir nada más, ¿no? Taparse los ojos y seguir. Bueno, este es un mecanismo el cual permite que la célula pueda seguir viviendo. ¿Por qué? Porque salta esa lesión, como que no la vio. Este sistema es muy propenso a cometer errores, pero evita que el cromosoma se replique de manera incompleta. Tiene que replicarse. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Entonces tenemos, recuerden dentro de las polimerasas eucariotas que estaban las polimerasas translesionales. Bueno, justamente esas son. Una vez que ya está la lesión, ¿cómo hace para repararla? Entonces, sintetizan DNA a través del sitio de la lesión, son independientes de molde, por eso ahí cometen muchísimos errores, incorporan nucleótidos de una manera independiente del apareamiento de base, obviamente, porque no requieren el molde, por eso cometen errores con frecuencia. Y es un mecanismo para decir, bueno, acá está un daño, reconocemos, pasamos, hacemos el bypass de ese daño para seguir polimerizando de una forma complementaria, como debe ser. Y el último, que es reparación de ruptura de doble cadena, que estos daños ya son muy, pero muy severos. Ocurre ruptura de una o las dos cadenas de DNA. Por ejemplo, aquí tenemos, ustedes han visto que siempre que hay que hacerse un estudio de rayos X, siempre se protege lo que son los genitales y la tiroides. Justamente porque en el caso de los genitales están las células germinales. Un daño de este tipo por radiaciones ultravioletas o rayos gamma puede llevar a ruptura del ADN con pérdida de algunos nucleótidos. Y aquí, cuando ocurre esto, es muy serio. Es muy serio. Porque imagínense, el genoma es continuo, como dijimos. En cada cromosoma hay un montón de genes. Un cromosoma es una hebra de DNA. En el caso de células eucariotas. Una hebra de DNA asociada a histona. Imagínense ustedes si hay un corte durante la próxima generación
que se va a dividir la célula. Entonces, hay dos formas de reparar este tipo de daño. Una es a través de unión de extremos no homólogos, cuando hay pérdida de nucleótidos, o la unión de extremos homólogos. Es decir, la secuencia completa se restaura copiando a partir del segundo cromosoma. En este caso, se usa la secuencia del cromosoma homólogo, por eso es una forma de seguridad que tienen los organismos eucariotas, de tener ese par de cromosomas. Y vamos a ver cómo es que actúa. Fíjense el tipo de cómo pueden ser generadas este tipo de lesiones. Acá tenemos, por ejemplo, que es la unión de extremos no homólogos. Tenemos la ruptura de la cadena molde. Es reconocido, obviamente, por complejos de proteinquinasa, DNA. Es reconocido. Luego nucleasa elimina los extremos no apareados, serían estos. Y luego la ligasa los une. Acá en este caso se eliminan nucleótidos, fíjense, pares de bases. Se elimina todo esto para poder sellar. Unión de extremos no homólogos. Esa es la diferencia con unión de extremos homólogos. En este caso se eliminan pares de bases. Mientras que con la unión de extremos homólogos, hay un daño en el cromosoma homólogo. Por ejemplo, estamos hablando de cromosoma 1, par 1, el paterno y materno. Hay daño en el cromosoma 1 paterno, entonces se usa como molde la cadena de cromosoma homólogo materno. De esa forma la polimerasa puede copiar de una forma más fidedigna y lograr la reparación. Por eso le digo que es una forma de adaptación del organismo al ambiente oxidativo. Ustedes saben que los organismos son sistemas reductores en un ambiente oxidante. Por lo tanto, tienen que adaptarse de alguna forma. Bien. ¿Qué pasa entonces? Tenemos agente causal, tipo de daño y sistema de reparación. Fíjense cómo estamos protegidos por diferentes lados. Por un lado, el agente causal puede ser diferentes, tipo de daño pueden ser diferentes, por ejemplo, mismatches, o sea, no parejos loops que se forman. Esto obviamente es serio. Dímeros de timina, que se modifique algunas bases por agentes alquilantes, que haya metilación en lugares donde no debería. Entonces los mecanismos que actúan, fíjense, mecanismos directos, que dijimos que eran las alquiltransferasas y las fosfoliasas, y los mecanismos de tipo indirecto. Acá tenemos los crosslink y las cortes doble strand de las dos cadenas, donde actúan la reparación por recombinación homóloga o extremos no homólogos. Este tipo de daño de las cadenas, sobre todo es por radiaciones, y deben ser reparadas. Bueno, entonces recuerden, con este cuadrito ustedes pueden sacar todo el tema de reparación del ADN. Tienen todo aquí. Reparación de mecanismos indirectos, los directos e indirectos, cuál es la diferencia clave, cómo actúan. No es necesario que ustedes entiendan a esta altura de una forma fina lo que es el tema de reparación, pero sí la idea básica. ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los mecanismos? Primero, reconocimiento del daño, reparación y sellado. ¿Cuál es la diferencia básica entre mecanismos directos e indirectos? En el capítulo 18 está muy bien explicado. Bien. ¿Cómo andamos hasta ahí, chicos? Bien, profe, tengo una pregunta. Sí, diga. Con la reparación no homóloga, no entendí bien, o sea, es como que se repara, pero inevitablemente termina habiendo como una delesión de algún nucleótido. Sí, sí. Esa es la gran diferencia, que en la reparación, porque estamos hablando de que no se requiere cromosoma homólogo en realidad. En este caso,
se eliminan directamente las bases para poder hacer el reconocimiento por estas quinasas, ¿m? Que van a reconocer el daño y luego para permitir el pegado. ¿M? Ok, profe. Pero fíjese, se eliminan poquitas bases, pero digamos, a la larga, esa eliminación de base cambia el mensaje. ¿M? Es una forma es una mutación. ¿M? Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto daño y reparación del material genético. Pero hay otra forma de daño del material genético producida por estos señores. Estos señores son los transposones. También se llaman genes saltarines, porque saltan de una parte del genoma a otro. ¿Mm? Fueron descubiertos por esta gran científica, Barbara McClintock, y ella estudió sobre todo el maíz. Y fíjense, tenía gran pasión por lo que es la ciencia. Recuerden que en una mazorca, ¿m? Cada una de estas células es un embrión. ¿M? Es decir, que si nosotros sembramos esta semilla va a salir una planta entera. ¿M? Cada una de los granos de maíz es una célula en realidad. ¿M? Totipotente. Bien. Estos transposones pueden saltar del genoma. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un elemento transponible, o un transposón, o un gen saltarín. Se producen cortes en una cadena de DNA. Este gen saltarín se transpone, se inserta en ese sitio, deja esta partecita, digamos, produce cortes escalonados, obviamente, y luego se rellenan. Fíjense la forma de relleno. Este es el transposón y este es el genoma, ¿cierto? Que puede ser el genoma de algún organismo y este es un transposón, un gen saltarín. Bien, que puede venir de otra parte del genoma, obviamente. Entonces, basado en esta cadena, se sintetiza una cadena para rellenar ese hiato o ese espacio. ¿Mm? Entonces tenemos timina, citosina, guanina, adenina, timina. Tenemos la cadena que se va a hacer. Opa, ¿qué pasó? Perdón, profe, se me activó el micrófono. Ah, no, está bien. Pensaba que veo por ahí uno se duerme y se le cae encima el celular o la computadora. ¿Eh? Bien, entonces, fíjense, tenemos repeticiones, a estas se le van a llamar repeticiones directas flanqueantes, entonces tenemos el elemento transponible donde se transpuso, estas cadenas van a ser rellenadas, ¿no? La DNA va a ser rellenada obviamente durante los mecanismos de reparación, y tenemos la cadena complementaria. Fíjense la característica que tienen estas secuencias, que son las repeticiones flanqueantes. En esta dirección, ambas en la misma dirección. Timina, citosina, guanina, adenina, timina. Fíjense, timina, citosina son idénticas, por eso van en la misma dirección. ¿Mm? Entonces, de esta forma tenemos un elemento transponible que necesita, por un lado, cortar, ser incluido y generar este tipo de repeticiones directas flanqueantes. ¿Cómo se clasifican entonces los transposones? Esos transposones entonces son genes saltarines, que saltan de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo se clasifican los transposones? Se clasifican de acuerdo a su mecanismo de diseminación y según los organismos. Según los mecanismos de diseminación de saltado, esta transposición puede ser replicativa o no replicativa. ¿Qué quiere decir que tenga un mecanismo de transposición replicativa? Que tenemos en el genoma un transposón, se copian un transposón y se pega en otro lado. Se copió y se pegó. En cambio, la no replicativa, tenemos el transposón, se corta de aquí, salió, ya no está más, y va a otro lado. Se corta y se pega. En cambio, las replicativas se replican y se pegan en otro lado, pero queda el original. Entonces, esa forma es en la cual ellos se van transponiendo de un lugar a otro. Mecanismo de diseminación de los transposones. Según los organismos, bueno, los hay en procariotas y en eucariotas.
En procariotas son fundamentalmente DNA transposones. Pueden ser compuestos o no compuestos. ¿Cuál es la diferencia básica entre transposones tipo DNA compuestos y no compuestos? En que los compuestos tienen lo que se llaman secuencias de inserción, que permiten cortarse de un lado e insertarse en otro. En cambio, los transposones no compuestos son aquellos sin esa secuencia de inserción. Ahí tienen algunos ejemplos cómo se nombran. Los transposones de tipo DNA. Este es un transposón tipo DNA, obviamente. TN10, MU. Y en cuanto a eucariotas, tenemos dos tipos de transposones. Tenemos los retrotransposones o transposones clase 1 o DNA transposones. ¿Cuál es la diferencia básica? Los retrotransposones, en los retrotransposones y los transposones, que los retrotransposones se deben retrotranscribir. Vamos a ver a qué nos referimos, ¿eh? Por ahora, este cuadrito es importantísimo. Esta diapo es importantísima porque le da la clasificación de todos los transposones, igual que la diapo de mecanismo de reparación. Bien. Acá tienen un ejemplo. Este gen codifica para una enzima que va a producir un pigmento llamado antocianina que le da el color rojo a la uva. ¿Estamos? Bien. Este gen codifica entonces para una enzima que va a producir un pigmento de color rojo. Pero hay un retrotransposón llamado GRET, el cual se va a insertar en la parte regulatoria del gen que codifica para la enzima que va a producir el pigmento y baja su expresión. Baja la expresión de la enzima. Por lo tanto, no va a haber antocianina y las uvas van a ser de color blanco. Ahora, si ese transposón es eliminado por algún mecanismo de forma parcial, la expresión de esa enzima se restaura de forma parcial y por lo tanto se produce algo de antocianina, pero no a nivel normal. Por lo tanto, tenemos la uva de color rojo. ¿Vieron la importancia de los transposones? Vamos a ver un montón de ejemplos. Entonces, estos transposones, fíjense, tienen entonces el elemento transponible, que sería todo esto, tiene algo que codifica. Siempre los transposones codifican para algo o tienen alguna función regulatoria. Tenemos, estas secuencias son repeticiones invertidas terminales y las repeticiones directas flanqueantes, que serían estas. Fíjense, la representación de A está en B. Fíjense, en B. Estas repeticiones invertidas quiere decir que van en direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir que van en direcciones opuestas? Que, por ejemplo, aquí tenemos adenina, a ver, ¿cómo lo podemos ver mejor? Timina, guanina, citosina, guanina, adenina, timina, y fíjense al revés. Es la misma secuencia. La misma secuencia en dirección opuesta. Pues son repeticiones invertidas terminales y obviamente tenemos la cadena complementaria. Entonces, el elemento transponible tiene estas secuencias que son importantes, que a veces codifican también para mecanismos de inserción. Partes fundamentales de este elemento transponible son esta secuencia más las secuencias invertidas terminales y la repetición directa flanqueante. Estos transposones pueden producir serias alteraciones en cuanto a la estructura del material genético, y se da mucho en vegetales y también obviamente en animales, en insectos. Entonces, acá tenemos un elemento transponible y de acuerdo a cómo son la orientación de estos elementos flanqueantes, fíjense, acá tenemos el gen de la transposasa. El gen de la transposasa lo que hace es permitir la transposición en realidad, el corte y que salte o que se inserte. Tenemos el gen de la transposasa y también
que obviamente permite el saltado e inserción. Eso es lo que debe permitir, en realidad. El apareamiento por formación de un bucle, ¿dónde está? A ver. Tenemos 3 casos aquí, el A, B y C. Esto está descrito en el libro. Pero lo que les quería comentar es que cuando los elementos transponibles están orientados en la misma dirección, es decir, que este vaya así, así, por ejemplo, lo que se produce aquí es una deleción. Causa de lesión. Si estos elementos transponibles están orientados en direcciones opuestas, esto produce una inversión. Esto es importante para cuando vayan a ver generación de animales genéticamente modificados, que vamos a ver, que vamos a volver sobre este tema. Bien. Esto es uno de los típicos transposones bacterianos, TN10. Fíjense el tamaño que tienen aproximadamente. Y en este caso tenemos un gen de resistencia a tetraciclina, es decir, un gen que codifica para resistencia a la tetraciclina. Fíjese otro ejemplo, aparte de las uvas, hay otro ejemplo más que tenemos aquí, cómo se controla el color de los granos de maíz. Tenemos un elemento activador y este que es el, a ver cuál era este. A ver, vamos a volver. Me volví un poquito. Acá dentro de los transposones eucariotas teníamos los transposones de maíz, que tenía una parte que era un activador y un elemento de disociación. En levaduras tenemos el transposón T, en la mosca de la fruta elementos P, y en humanos hay varios transposones. Nosotros vamos a ver ahora lo que es en el maíz y en la mosca de la fruta. Tenemos aquí, acá tenemos el elemento activador. Tenemos aquí un transposón, un gen de la transposasa, los elementos flanqueantes y los elementos DS, que son los de disociación. Vamos a ver cómo actúan para dar el color del maíz. Fíjense. Tenemos aquí un gen que codifica para una enzima que no produce pigmento. Que no produce pigmento. Tenemos un activador, parte de transposón, y el disociador o disociación. En este caso tenemos el genotipo CC, que no hay pigmento. En este caso tenemos el heterocigota, sin transposición. Tenemos el activador, disociador, es heterocigota, tenemos los 2 cromosomas homólogos, y el color de grano es púrpura, es oscurito. Bien, porque se produce la enzima que produce el pigmento, obviamente, ¿no? Fíjense aquí qué pasaría. Este activador lo que hace es permitir que este gen de disociación salte desde esta posición hasta la parte estructural del gen. Hay una transposición. Se transpone desde este lugar a interrumpir el gen. Esto, cuando hay interrupción del gen, se pierde el mensaje. Es decir, que ya la enzima que codifica, el gen que codifica para la enzima que va a producir el pigmento ya no se produce. Por lo tanto, el color del grano es de color amarillo, claro. Es decir, no se produce el pigmento. Entonces tenemos, en este caso tenemos un elemento transponible que promovió el saltado de este gen, porque puede que produzca una transposasa. Este elemento de disociación salta desde la parte promotora a la parte estructural del gen. Ya no está la enzima que produce el pigmento de color rojo, como en este caso. Esto es sin transposición, acá hubo transposición. Y fíjense lo que podría pasar aquí. Tenemos una heterocigota, que hubo transposición. Entonces, de acuerdo
de acuerdo a la etapa durante el desarrollo embrionario donde ocurrió la transposición, es que vamos a ver granos de maíz que son dentro de la misma mazorca, ¿no? Vamos a ver granos de maíz que van a ser oscuros, otros claros y otros que son veteados. Entonces, según en el momento cuando se produzca la transposición, ya sea a nivel temprano durante el desarrollo embrionario o tardía, vamos a ver un grano de este tipo, multicolor, porque ambos, digamos, ha habido transposición en diferentes etapas durante el desarrollo embrionario. Entonces ustedes ven, a ver si lo vemos aquí. Ese patrón, ¿sí? Que es lo que realmente le llamó la atención a McIntosh. ¿Por qué? Digamos, esa es una idea básica de todo científico, es investigar por qué ciertos caracteres fenotípicos ocurren o por qué ciertos procesos ocurren. ¿Mm? Entonces, aparecen granos que son de color oscuro, otros que son de color claro, otros que son veteados, que tienen diferentes patrones de banda. Este slide es fundamental. Vimos el caso de la uva, el grano de maíz, y la mosca, fíjense. ¿Hay algún Profe, sajuarineo por acá? Sí. o sea que cuando queda veteado, es que el transposón que estaba tapando, por así decir, al gen heterocigota, al dominante, se ha sido eliminado. Sí, sí, puede saltar desde ese lugar, puede saltar y ser eliminado y permitir que cierto tipo de células expresen ese gen y otras que no, dentro de la misma Ok. semilla. ¿Hay algún sanjuanino por acá o mendocino? Seguramente que sí, siempre Yo hay. soy de Mendoza. Ah, muy bien. Bueno, ¿recuerdan ustedes el caso de la mosca, la infértil? Que es para combatir la mosca de la fruta. Bueno, es de gran interés. En este caso tenemos el caso de digenesia híbrida en la mosca. Sí, profe, hay. ¿Ah? Al elemento P. ¿Ah? Este elemento P está presente con los represores en el lóbulo. ¿Recuerdan cuando había la fecundación? ¿Quién provee el citoplasma del cigoto? ¿El espermatozoide o el óvulo? El óvulo. El óvulo, ¿eh? Entonces el óvulo tiene todo esto lo que son los represores en el citoplasma. En cambio el macho lo que provee son los cromosomas en realidad, o sea, el material genético, no el citoplasma. Y, y ahí estamos hablando de material genético, no hablamos de cromosoma porque durante la fecundación no es que los cromosomas estén condensados, no están condensados, están como cromatina. Cuando se mezcla el material genético y empieza la primera división, ahí es donde se condensan los cromosomas para empezar la división mitótica. Entonces, los represores estos están en el óvulo de la madre. Entonces tenemos aquí una madre, una hembra con el elemento P y el macho con el elemento P sin elementos P. Hembra con el elemento P, macho sin elemento P. El elemento P en realidad es un factor transponible también, un transposón, en el caso de la mosca. Entonces, cuando hay fecundación, por consiguiente no hay digenencia híbrida y el desarrollo es normal. ¿Por qué? Porque los cromosomas paternos no tienen elemento P, los maternos con el elemento P, pero tienen estos represores. Entonces da una mosca fértil. ¿Qué pasa en este caso de la digenesia híbrida? Tenemos un macho que tiene elementos P y la hembra sin elementos P. No hay represor en el citoplasma del óvulo, no está el represor, por lo tanto aquí así los elementos P de los cromosomas paternos presentan un estallido de transposición llamado digenencia híbrida.
Esto provoca mutaciones y aberraciones cromosómicas y por lo tanto la mosca es infértil, es estéril. De esa forma uno puede aumentar el desarrollo de este tipo de mosca y controlar lo que es la proliferación de mosca. Entonces solo el cruzamiento entre un macho P y una hembra con el factor, el elemento P mutado, causa digenesia híbrida, porque el espermatozoide aporta el represor. Perdón, porque el espermatozoide no aporta el represor, solamente el represor lo aporta el óvulo. Bueno, esto es importante. Transposones, retrotransposones y los transposones. Los transposones se clasifican en clase 1 y clase 2. Los clase 1 se llaman retrotransposones. En este caso, obviamente, si son retrotransposones, necesita codificar para una transcriptasa reversa, o sea, una retrotranscriptasa. Es decir, que copie un ARN, perdón, que son de tipo ARN, que lo copia dando ADN. Retrotranscriptasa, lo inverso. Algunos ejemplos, fíjense, en levadura, en drosófila, en humano. Clase 2 tiene este gen de la transposasa, que lo que hace es permitir la transposición, ya sea replicativa o no replicativa. En el caso de replicativa, recuerden que se copiaba y se pegaba, pero permanece. Y la no replicativa se corta de un lugar y salta al otro lado. Ahí tienen algunos ejemplos. Bien. El último temita que les quería comentar es cómo podemos hacer para saber si un compuesto es mutagénico o no. Este ensayo, también llamado ensayo de mutagenicidad de Ames, hay muchos ensayos para probar el poder mutagénico de una sustancia. Están desarrollando, por ejemplo, nanopartículas o algún tipo de material. Quieren saber si es mutagénico, porque es fundamental durante las pruebas clínicas. Este ensayo lo desarrolló Bruce Ames, de la Universidad de California en Berkeley. No sé si estará vivo todavía. Lo vi hace varios años en un congreso de la Sociedad Radicales Libres. Y está igual. Bien, entonces, ¿para qué sirve este ensayo? Este ensayo nos permite ver si ciertos compuestos son mutagénicos o no. ¿En qué se basa el ensayo? Bueno, el ensayo puede ser directo o indirecto. El ensayo directo, lo único que se hace es, se incuba, primero, se hace una placa con agar, se siembra las bacterias, luego se coloca un disco de papel impregnado en el químico que queremos probar y vemos. Si la bacteria prolifera, el resultado es positivo, si no prolifera, es negativo. ¿Pero por qué proliferan? En este caso se usa la Salmonella typhimurium, que es un mutante ausótropo para histidina, es decir, que no pueden sintetizar histidina, pero en el caso que este compuesto sea mutagénico, va a producir el cambio desde histidina menos a histidina más, es decir, que va a poder sintetizar histidina y va a proliferar. Es decir, que si el compuesto es mutagénico, estas bacterias proliferan. Si no es mutagénico, no proliferan. ¿Por qué? Porque si proliferan, quiere decir que ahora han cambiado desde que ahora en lugar de no sintetizar histidina, pueden sintetizar histidina. Hay un cambio. Este es el método de Ames indirecto, el ensayo de Ames directo, perdón. Compuesto ahí y la cepa que está impregnada, prolifera o no prolifera. ¿En qué consiste el ensayo de Ames indirecto? En este caso, se quiere saber si algún metabolito del compuesto causa mutaciones. Entonces, para probar si es algún metabolito, lo que necesitamos es procesar ese químico usando microsomas hepáticos, porque ¿dónde se activan la mayor parte de los químicos? A nivel hígado. Entonces, se mezclan las bacterias en un agar, perdón, se siembran las bacterias en un agar que contiene los microsomas hepáticos de rata o ratón. Luego se siembra y si el compuesto es mutagénico, las bacterias crecen
y si no, no crecen. ¿En qué se basa en este caso indirecto? Es que los microsomas hepáticos activan a este compuesto químico desde una forma no mutagénica a mutagénica. Esa es la gran diferencia. Entonces, EMS directo, se impregna directamente el papelito. Si hay mutación, prolifera. En el indirecto, primero debe activarse el químico a un compuesto que es mutagénico. Básico. Bien. Mutación. Puede ser alteración a nivel nucleótido, estructura o número de cromosomas, de acuerdo a la clasificación. Entonces tengan en cuenta ese cuadrito que vimos cuando hicimos la clasificación de las mutaciones de acuerdo a la extensión. Las mutaciones pueden ser puntuales y eso puede producir cambio en la expresión génica o adaptación del organismo a los ambientes. Los mecanismos de reparación, recuerden que funcionan antes y luego de la replicación. De esa forma se aseguran que el mensaje esté intacto. Los transposores son secuencias nucleotídicas que pueden insertarse en diferentes lugares del genoma y alterar, obviamente, el fenotipo. Vimos el ejemplo del transposón que salta a la parte regulatoria del gen que codifica para la enzima que produce el pigmento antocianina, el agua. Si el daño del material genético no es reparado, esto puede afectar el flujo de la información génica. Obviamente, y el producto codificado. Ensayo de Ames, ¿para qué sirve? Y las mutaciones en oncogenesis. Imagínese usted un transposón que salta de una parte del genoma a la parte regulatoria de un gen oncosupresor, o sea, un gen que está evitando que aparezca un tumor. Entonces, saltó el transposón a la parte regulatoria de un gen oncosupresor, no se produce el oncosupresor, entonces el tumor empieza a crecer. Uno de los tantos ejemplos que hay. Entonces, de esta forma, uno puede cambiar la estructura del genoma, digamos, la secuencia nucleotídica en el genoma a través de inserción de un nucleótido, cambiando una base o un elemento que se transpone de un lugar a otro. Esto cambia, obviamente, la secuencia del ARN, por lo tanto, la secuencia aminosídica en la proteína, y por lo tanto su función, y por lo tanto el fenotipo. Vieron que todo está conectado, por eso les dije yo, de la primera clase, los voy a cansar con esto porque es importante. Recuerden que mutación, cambio a nivel secuencia nucleotídica. Cambio epigenético se refiere a esos cambios de metilación, acetilación que ocurría a nivel histonas y DNA, o sea, a nivel cromatina. Y SNPs o los polimorfismos en un solo nucleótido o SNP son cambios en un nucleótido, pero que no digamos, son muy frecuentes en organismos de la misma especie. Bueno, ¿cómo anduvimos, chicos? Espero no haberlos cansado mucho, ¿querés? ¿Se me durmieron? No, acá estamos, profe. Fue como mucho, muy, muy No, fuerte, pero sí se llega a entender. Sí, sí, es muchísimo, porque pasa que estos temas en otros años no lo habíamos dado. El año pasado creo que sí, pero el anterior no. Y estaba más al final. Pero ya habiendo visto lo que es flujo de la información génica, es fácil darse cuenta que si tenemos cambio en una base o en un nucleótido, afecta el mensaje a nivel polipéptido sintetizado. Esa es la idea básica. Bueno, chicos, entonces para el jueves nos reunimos entonces a las 8 y vamos a ver de hacer una integración corta del curso, de lo que hemos visto hasta ahora, lo que va a ir en el parcial, digamos, para que ustedes puedan ir listos para el parcial. ¿Parece? Sí, profe, entonces no tenemos teoría. Teníamos, creo que es integración, creo, en el cronograma, ¿no?
consulta e integración, creo que es. Sí, sí. Ah, bueno, entonces vamos a tener el día jueves consulta e integración, ¿m? Para que puedan ir listos para el parcial. ¿Vamos? Ok, profe. Chicos, ¿Presencial o virtual, profe? va a ser virtual, ¿m? Porque Ah, hay bien. chicos que están afuera. Entonces, Perfecto. ¿estamos? Cualquier cosita, yo el día del parcial voy a ver si puedo estar ahí también en lo que es la gente que está virtual, la gente que está en el exterior, le vamos a enviar directamente el parcial, gente que está en Panamá, en otros lugares le vamos a enviar directamente. Pero la gente que está cursando regular biotecnología o vocacional aquí, lo vamos a hacer presencial. Estamos, es así, Leo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, los dejo. Que tengan un buen día todos. Nos vemos, profe. Muchas gracias Chao, igualmente. profe, nos vemos. Chao, chicos, nos vemos. Gracias, Leo. Hasta luego.